Global Hoops oficial, porque se acerca la temporada 2020-2021 y con ella se acerca el debut de la clase 2020 de novatos. Por eso, en esta ocasión vamos a estar haciendo un top 5, repasando quiénes son los 5 mejores rookies, o no sé si los 5 mejores, pero los 5 que más pensamos que se van a destacar en esta próxima temporada, porque a la hora de destacarse no solamente hay que tener en cuenta el tema proyección o el tema nivel, sino también encaje, ¿no? Los equipos en los que están, puede haber novatos que quizás merezcan estar en este top 5 por una cuestión de nivel, pero que están en equipos donde probablemente no vayan a tener tantos minutos, tantas libertades ofensivas como algunos de los otros, por eso no van a entrar en este top 5. Y antes que nada, una aclaración, no va a estar James Wiseman, jugador que, por una simple razón, no vimos prácticamente en los últimos año y medio, jugó apenas 3 partidos en el básquet universitario con la Universidad de Memphis y no jugó en la pretemporada. Es obviamente un jugador de enorme proyección, es un pivot muy alto, muy atlético, con enormes condiciones naturales, pero sería un poco injusto ponerlo en este top 5, porque realmente sería arriesgar, ¿no? No sabemos exactamente cuál va a ser su impacto en esta primera temporada suya en Golden State. Así que vamos a ir con 5 jugadores que no solamente vimos en el básquet universitario o en el básquet europeo en el caso de uno de ellos, sino también que hemos visto en esta pretemporada. En la posición número 5 vamos a empezar con uno de los jugadores que está más preparado y más listo ya para producir desde el primer día, desde el primer momento en el que salga a la cancha, por una cuestión de edad, ¿no? Estoy hablando de Obi Toppin, ala pivot de los New York Knicks, que si bien arranca la temporada como suplente de Julius Randle, son jugadores que probablemente no vayan a ser demasiado complementarios. Me parece que una vez que los Knicks empiecen a darse cuenta que el objetivo de esta 2020-2021 es el desarrollo de los jóvenes, algo que no están haciendo en esta pretemporada, donde apostaron mayormente a sus veteranos, me parece que Toppin va a tener su lugar, no sé si en el quinteto inicial, al menos desde temprano en la temporada, pero sí va a tener un protagonismo importante en Nueva York, más allá de que Thibodeau no siempre ha sido un poco reacio, digamos, a utilizar novatos, al menos en el último tiempo de su carrera. Toppin es un jugador, un ala pivot, que puede jugar algunos minutos como pivot, muy atlético, muy explosivo. Algunos lo comparan con Amar'e Stoudemire, a mí me parece un poco una exageración esa comparación, pero es un jugador realmente de enorme potencial ofensivo, buen jugador de pick and roll, de definidor cerca del aro, con buen tiro de 3, pero que tiene algunos problemas bastante importantes en defensa por una cuestión de postura, es un jugador muy recto en su postura, no es demasiado ágil a pesar de ser atlético, y por eso sufrió bastante en el nivel universitario jugando con Dayton, y también se espera que tenga algunos problemas en la NBA con los Knicks, pero ofensivamente me parece que va a ser de los jugadores, de los novatos más rendidores de esta clase de 2020. En la cuarta posición tenemos a un jugador que podemos decir que es exactamente lo opuesto de Obi Toppin. Primero porque en la universidad era incluso suplente. Toppin viene de ser elegido como el mejor jugador de la temporada pasada del básquet universitario, y el jugador que estoy hablando ahora, Patrick Williams, era suplente en Florida State, con el asterisco de que hay que decir que era suplente de otro jugador de pick de lotería como Devin Vassell, elegido por los San Antonio Spurs en este último draft. Pero bueno, Patrick Williams es un jugador más de proyección, más de futuro, pero que también está mostrando un buen rendimiento, un buen presente en esta pretemporada. También lo hizo en el básquet universitario cuando tuvo sus minutos, cuando tuvo protagonismo. Es un jugador que se proyecta como un two-way player, ¿no? Esos aleros clásicos de buena capacidad defensiva, de versatilidad, pero que también tiene, si bien no es un tirador, no es un especialista con el tiro externo, tiene algo de tiro externo, y sobre todo quizás el punto más interesante de su juego es que puede crear con la pelota en las manos. Muchas veces vemos especialistas defensivos que en ataque son más jugadores de rol, ¿no? Más jugadores estacionados, que definen una jugada, sea con un tiro de 3, cortando hacia el aro, en transición. Bueno, Patrick Williams es un jugador que tiene, no sé si tanto presente, pero sí buen futuro a la hora de crear, a la hora de generar juego. Sobre todo, no diría que es un excelente pasador, pero puede hacerlo, y sobre todo puede tomar sus tiros desde el drible, puede tomar sus tiros en movimiento, que es algo que es bastante interesante a la hora de proyectar el futuro de un jugador como jugador ofensivo. En la tercera posición voy a hablar de alguien que es un poco una mezcla de Obi Toppin y de Patrick Williams en algún sentido, porque es un jugador que está muy avanzado en su desarrollo. Estoy hablando de Deni Avdija, antes que nada, importante remarcarlo,
es un jugador avanzado en su desarrollo, que ya tuvo experiencia jugando inclusive en un alto nivel europeo, como es el Maccabi, más allá de que no era un jugador de demasiados minutos o demasiado protagonista en ese equipo de Euroliga, pero que también tiene la juventud, es un jugador muy joven, de Patrick Williams, ¿no? Es un jugador con mucho futuro, pero también con un muy buen presente. O sea, se espera que desarrolle su juego, quizás su potencial no es tan alto porque no es un jugador demasiado atlético, no es Patrick Williams, ni es Obi Toppin en ese sentido, todos excelentes atletas. Abdilla es un jugador más de talento, ¿no? Un jugador más de lectura de juego, con buen tiro de tres, más allá de que tuvo porcentajes bajos en Maccabi. Es un jugador que pienso que va a terminar transformándose en un buen tirador, pero es muy inteligente, es un muy buen pasador, y contra lo que uno podría esperar de un jugador que no es demasiado ágil o explosivo, es un buen defensor, y hasta a veces muy buen defensor, sobre todo por cuestiones de inteligencia, de lectura, de rotaciones. Es un jugador de equipo 100%, creo que va a encajar muy bien en estos Washington Wizards. No va a tener demasiados tiros, jugando al lado de Bradley Beal y de Russell Westbrook es difícil que haya demasiados lanzamientos para él, pero me parece que es un jugador que va a hacer mejor a su equipo. Deni Avdija me parece que es un jugador que puede encajar en cualquier plantel, puede encajar en cualquier franquicia y le va a dar un salto de calidad. En la segunda posición voy a hablar de quien personalmente era mi jugador favorito antes de esta clase, de este draft o de esta pretemporada, de verlos en cancha. Era el novato, no sé si para el que más expectativas tenía en estos primeros partidos, pero sí el que pensaba que iba a terminar siendo un mejor jugador de esta clase. Estoy hablando de Isaac Okoro, que me parece que es un alero, bueno, un poco en el sentido, es bastante similar a Patrick Williams, ¿no? Un jugador muy fuerte defensivamente, creo que es uno de los mejores atletas, al menos entre los perimetrales de este draft, pero además es muy potente, es un gran defensor, pero en ataque había dudas sobre su tiro, está tirando muy bien en esta pretemporada con el tiro de tres, pero aún si no tiene eso, no se espera que sea al menos desde arranque un gran tirador, pero sí es un jugador que es muy peligroso atacando el aro, es realmente difícil de contener una vez que ataca, y sobre todo tiene mucha lectura de juego. En ese sentido se parece un poco a Deni Avdija, más allá de ser proyectos bastante diferentes y disímiles, pero tienen esa capacidad de pase muy interesante. Cleveland es un equipo que me parece que necesitaba como el agua un juego como Coro, primero por su capacidad defensiva, segundo por esa inteligencia y esa lectura para hacer los pases. Creo que los Cavaliers, bueno, ahí con Darius Garland y Colin Sexton no tenían demasiado de ninguna de esas dos cosas, y Okoro se les está dando, y me parece que en algún sentido, más allá de que Sexton viene de una buena temporada, me parece que por edad y por rendimiento y por potencial, Okoro se va a terminar transformando, no solo en el segundo mejor jugador de estos novatos, al menos en este ranking, sino también en el mejor proyecto que tienen los Cavaliers, que tienen ahí algunos buenos jugadores jóvenes, pero creo que el alero de Auburn va a terminar consolidándose como el de mayor potencial. Y llegamos así al primer lugar, un primer lugar que, voy a ser completamente sincero, no esperaba tenerlo bajo ningún punto de vista hace, diría, 10 días a este jugador en el primer lugar, pero tengo que ser honesto con lo que estoy viendo en la cancha. Me parece que LaMelo Ball se ha ganado en estos primeros partidos con Charlotte este lugar de privilegio. Había muchas dudas, ¿no? Antes del draft sobre el potencial de LaMelo, sobre el nivel de LaMelo. Había mucha gente que creía que era el número uno cantado, el número uno definido y claro de esta clase por una cuestión de talento. Yo estaba más del otro lado, tengo que ser sincero, me parecía un jugador de una toma de decisiones bastante floja, con problemas defensivos, con una selección de tiro pobre, pero me parece que en esta pretemporada, si bien estamos viendo un poquito de eso, estamos también observando que es un jugador completamente de impacto con la pelota en las manos. Tiene una capacidad creativa en sus pases extraordinaria, que cuando la combinás con su altura, con su capacidad atlética y con su inventiva, es un jugador que ve pases que otros jugadores no ven. Es muy desprendido, es un jugador que disfruta de las asistencias, o al menos eso es lo que está mostrando hasta ahora en su carrera, y creo que se termina consolidando como un jugador completamente de impacto, sobre todo porque también está mostrando
cierta mejoría con el tiro externo, ha cambiado su mecánica, era un jugador que en Australia movía mucho la pierna a la hora sacaba mucho la pierna a la hora de tomar sus tiros externos, eso le quitaba consistencia, ahora está con una mecánica bastante más prolija, si bien a veces tiene esos vicios de sacar la pierna para afuera cuando toma lanzamientos, lo ha corregido bastante, salta menos en la mecánica, y eso parece haber corregido bastante sus porcentajes y su nivel de aciertos. Y cuando uno combina un tirador que puede ser quizás no especialista, pero correcto, y a eso le sumamos un jugador que ve pases que ningún otro jugador ve o que muy pocos otros jugadores ven, tenemos al mejor proyecto de esta clase 2020, inesperado hasta hace algunos días, pero tengo que ser sincero de nuevo, la Melo Ball se lo merece.